Este hombre está bajo arresto domiciliario. No tiene consola de videojuegos, ni reproductor de música, ni ninguna otra forma de entretenimiento, pero aún así encontró una manera de sobrevivir en medio del aburrimiento. ¿Quién hubiera pensado que su forma de hacerlo sería tan peligrosa? Un día, un adolescente llamado Kyle y su padre, que es escritor, se van de pesca. La pasan muy bien y se disponen a regresar a casa muy animados, cuando de repente, aunque él y su padre están conscientes, no tienen tiempo de salir del auto. Una camioneta se estrella contra ellos a una velocidad increíble. El chico lucha por levantarse de su asiento y ya afuera se da cuenta de que su papá no sobrevivió al segundo choque. Pasa un año. Durante la clase de español, Kyle ni siquiera oculta el hecho de que está tomando una siesta, y cuando el profesor le pide que hable sobre sus planes para el verano, no puede juntar dos palabras. Entonces el profesor le hace una pregunta desagradable. El adolescente termina en los tribunales. Según la ley, enfrenta hasta un año de detención juvenil, pero el juez tiene en cuenta la pérdida de su padre y decide darle una segunda oportunidad al chico, quien recibe 3 meses de arresto domiciliario. Le dan un brazalete especial que se ilumina de rojo cada vez que se aleja un poco de casa. Si intenta huir o romper el brazalete, una patrulla de policía acudirá inmediatamente a su casa. Y lo irónico es que el oficial Gutiérrez, quien también es primo del profesor de español, formará parte del escuadrón. Al poco tiempo de iniciar su reclusión no planificada, Kyle descubre que su madre ha bloqueado su consola y los servicios de música. Su mejor amigo, Ronnie, apenas le habla porque está de vacaciones. El chico se distrae con las pequeñas tareas del hogar como lavar la ropa y los platos, pero eso realmente no ayuda mucho. Todo cambia cuando ve a su nueva vecina. El chico está de pie junto a la ventana con la boca abierta admirando a la linda chica, cuando de repente llaman a la puerta. Corre a abrir, pero no hay nadie en el umbral, solo un paquete muy inusual. Kyle mira hacia afuera y ve que los niños del vecindario le están jugando una broma. Están seguros de que el chico no les hará nada, por lo que se burlan de él. Kyle, sin embargo, pierde rápidamente la paciencia y corre detrás de los niños. Cuando el brazalete se enciende de color rojo, el chico se apresura a regresar a la zona verde, pero Gutiérrez ya lo persigue. Kyle no es arrestado, pero si algo así vuelve a suceder, tendrá que regresar a la corte. Finalmente, el adolescente recibe la visita de Ronnie, quien ha regresado de vacaciones. Kyle le muestra a su amigo su nuevo pasatiempo, espiar a sus vecinos, particularmente a una chica. Ronnie anima a su amigo a conocerla. Al día siguiente, Kyle sigue su consejo. Por la noche está viendo la televisión. La gente habla de cierto secuestrador de mujeres jóvenes con un auto deportivo azul. Más tarde, en su habitación, escucha los sonidos extraños de un auto estacionándose. Kyle se da cuenta de que es un auto similar al de las noticias y se acerca a la ventana para ver qué está pasando. Su vecino saca bolsas negras del vehículo y lo guarda en el garaje. El auto tiene una gran abolladura en un costado. Al día siguiente, Ronnie vuelve a visitar a Kyle. Descubren que las circunstancias que rodean a la chica desaparecida en su pueblo son muy similares a unos secuestros ocurridos 3 años atrás en Texas. Pero luego los chicos se distraen con algo mucho más interesante. Ronnie se concentra tanto en mirar a escondidas a Ashley que golpea accidentalmente sus binoculares contra la ventana. Los chicos se esconden debajo del marco, pero cuando intentan mirar, se dan cuenta de que la chica los había visto. Mientras los amigos entran en pánico y discuten, alguien toca el timbre. De pie en el umbral está Ashley. Les pregunta qué están haciendo y se ofrece a pasar el rato con ellos. Los chicos no pueden creer su suerte. De vuelta en la habitación, comienzan a limpiar apresuradamente, pero Ashley nota los binoculares en la ventana. La chica pregunta si Kyle está espiando a los vecinos. Luego, los amigos se apresuran a contarle todo lo que saben sobre el sospechoso, Robert Turner. La chica se ríe de los amigos, pero al final decide utilizar los binoculares por curiosidad. En ese momento,
El auto del vecino sale del garaje, pero ya no está abollado. Cale le asegura que el astuto vecino debe haberlo reparado. Al mismo tiempo, el espía novato nota un detalle extraño en las paredes del garaje. Ahora Ashley está realmente intrigada. Se queda en casa de los chicos y lee sobre casos pasados en internet. En cierto punto, Ronnie se queda dormido y Cale y Ashley se quedan a solas. Coquetean y comparten detalles de sus vidas, cuando de repente el vecino regresa a la casa de al lado. Y no regresa solo, sino con una mujer pelirroja en un segundo auto. Cale y Ashley observan cómo se desarrolla la noche en la casa del vecino. Ahora, no solo tienen binoculares, sino también la poderosa cámara de video con zoom que trajo Ronnie. Turner y su invitada comienzan a besarse, y también hay algo de tensión entre Cale y Ashley. El chico incluso echa a Ronnie para no estropear el momento. Pero Ashley se apresura al llegar a casa y cierra las persianas de su habitación. Cale no tiene más remedio que mirar a los vecinos aburrido. Pero de repente, el chico escucha gritos provenientes de la casa de Turner. Se acerca a la ventana y ve a la mujer pelirroja intentando salir de la casa, pero Robert no se lo permite. Cale comienza a observar la escena a través de la cámara, pero en su prisa presiona el botón equivocado. Después de unos segundos, Cale reúne el coraje para mirar de nuevo a través de los binoculares, y esta vez ve el rostro de Turner mirándolo directamente desde su ventana. El hombre se distrae con la llamada de Ronnie, y cuando se da la vuelta, ve a la mujer pelirroja alejándose tranquilamente en su coche. A la mañana siguiente, Cale baja a la cocina para preparar el desayuno y se encuentra con Turner. El chico entra en pánico y luego aparece su madre y le explica que conoció a Robert en el estacionamiento del supermercado y la ayudó a inflar una llanta. Turner actúa de manera enfáticamente cortés, pero Cale responde de manera agresiva. Cuando Turner invita a su madre a cenar pronto, el chico pierde los estribos por completo. Más adelante, Cale descubre que Ashley está organizando una fiesta en su casa y se enfada aún más. Por la noche, el chico observa la fiesta con binoculares, a pesar de que la chica le ha pedido no hacerlo. Cale ve a su cita besándose con un chico extraño y la observa con recelo desde su ventana. Cale se enoja, lleva su sistema de música a la azotea y sube el volumen al máximo. Ashley, enfurecida, se cuela en la casa de Cale por la ventana y apaga los altavoces. Empiezan a discutir. El chico menciona que ella lo ha hecho enfurecer con sus acciones. La chica se da cuenta de que él la ha estado vigilando toda la noche después de todo. Entonces Cale comienza a poner excusas. Le dice cómo admira sus tiernas costumbres y su amor por la literatura. De repente, esto conmueve a Ashley y ella lo besa. Van a la habitación de Cale y se acurrucan en la cama, pero la chica se distrae de repente con un sonido extraño. Se asoman a la ventana y ven a Turner llevando una bolsa ensangrentada al garaje. Al día siguiente, el trío decide llevar a cabo una operación secreta. Mientras Ashley sigue a Turner al supermercado, Ronnie debe colarse en el segundo auto del vecino y abrir la puerta del garaje. Cale, por otro lado, dirige el proceso desde su habitación. Todo parece ir según lo planeado, pero en cierto punto, Turner deja caer repentinamente al suelo una pala que inspeccionaba y desaparece de vista. A Ashley se le cae el teléfono y la llamada se corta, y cuando vuelve a llamar a Cale desde el estacionamiento y le cuenta lo que ocurrió, Ronnie le da a Cale rápidamente el código del garaje de su vecino, ya que no tendrán tiempo de abrirlo. Mientras tanto, el propio Turner se sube al auto de Ashley y le pide que deje de seguirlo. El hombre deja en claro que conoce las intenciones del trío y le dice que valora su privacidad. Finalmente, Ashley regresa a casa de Cale y le cuenta lo sucedido. El chico se ofrece inmediatamente a llamar a la policía, pero la chica se opone. Dice que Turner no hizo nada y que de hecho violaron su derecho a la privacidad. This has gone way too far. Por la noche, Cale continúa solo con su investigación.
Está trabajando en una cámara de video y construyendo un dispositivo que puede transmitir la imagen a su televisor en tiempo real. Suena el timbre y es Ronnie, quien le dice a su amigo con voz temblorosa que dejó caer su teléfono en el auto de Turner. Pero a Cale eso no le molesta. Es la excusa perfecta para probar su invento y averiguar lo que esconde Turner. Así que Ronnie regresa al garaje de su vecino. Una vez allí, el chico encuentra rápidamente el teléfono y luego intenta descubrir qué se esconde dentro de las bolsas misteriosas. Pero tan pronto como abre una de ellas, la cámara cae y la puerta del garaje comienza a bajar. Cale ve a su amigo corriendo por las habitaciones de la casa de Turner agitando los brazos. La imagen se corta y en un momento la transmisión se detiene por completo. A pesar del brazalete, Cale corre a casa de su vecino e intenta abrir las puertas. La entrada principal está sin seguro, pero el chico no logra entrar a tiempo. Una patrulla llega tras él. Le grita a la policía que el dueño de la casa ha capturado a su amigo y que intenta hacerle daño. El oficial Gutiérrez duda, pero luego le pide a su colega que eche un vistazo dentro de la casa. Van al garaje y descubren lo que ocultan las bolsas. Los policías llevan a Cale a casa y le dicen a su madre que deberá comparecer ante la corte al día siguiente por un segundo delito y que el vecino tiene todo el derecho de presentar cargos. Cuando los oficiales se marchan, la madre de Cale comienza a regañar al adolescente. A pesar de las protestas de su hijo, decide hablar con Turner para que no lo denuncie a la policía. Cale se encarga de vigilar la casa de su vecino una vez más. De repente, recibe un mensaje de texto en su teléfono que dice: «Mira tu televisor». En la pantalla aparece una imagen de Ronnie, aparentemente sin vida, pero pronto descubre que Ronnie se ha estado escondiendo de la policía en un armario todo este tiempo y que acaba de hacerle una broma a su amigo. Do you have any idea what I just been through? Hey! Ronnie va al baño y reproduce la cinta que grabó en la casa de Turner para su amigo. Cale ni siquiera sabe si debe mirar la ventana de su vecino o la pantalla, pero cuando nota una extraña rejilla de ventilación en el marco, finalmente se sienta frente a la computadora. Se acerca y ve algo que parece ser un rostro humano. Turner, mientras tanto, se está despidiendo de la madre de Cale y la deja inconsciente justo antes de irse. Cale se da cuenta de que acaba de encontrar la evidencia y llama a Ronnie. Ronnie, sin embargo, no tiene tiempo de subir las escaleras. Turner lo golpea en la cabeza. En solo unos momentos, el hombre está en el último piso y comienza a perseguir a Cale. El chico esquiva hábilmente los golpes del hombre, sale corriendo a la calle e intenta escapar, pero ya es demasiado tarde. Turner ata a Cale, le cierra la boca con cinta adhesiva y lo arrastra de regreso al segundo piso. Allí ve las imágenes de la cámara de video y le cuenta al chico el resto del plan. Ahora, nuestro protagonista le va a escribir una carta a Ashley, confesándole cosas terribles. El hombre le da a Cale papel y lápiz, pero no tiene tiempo para empezar a escribir. La voz de una mujer lo llama y Turner se da la vuelta. En ese momento, Cale le da un codazo y corre hacia Ashley, pero el fuerte Robert se levanta de inmediato y toma un objeto afilado. Se produce una lucha. Ashley logra herir al atacante y Cale lo arroja al primer piso. La pareja es capaz de atrincherarse en una habitación. Ashley intenta llamar a emergencias, pero Cale le recuerda que el teléfono no funciona. Primero deben salir de la zona verde. Mientras intentan descubrir cómo salir de la casa, Robert ya está comenzando a atravesar la puerta. Luego, Ashley y Cale cruzan corriendo el techo y saltan directamente a la piscina. Cale se arma con unas tijeras de podar y derriba la puerta de Turner. En la sala grande, nota una cómoda enorme y la empuja a un lado. Hay un pasaje oculto, pero logra abrirlo. Nadie responde a sus gritos y Cale decide revisar el pasadizo secreto con una lámpara. Desde lejos, el chico escucha ruidos extraños. Camina hacia él, golpeando las paredes. En su camino se tropieza con una sala que parece muy sospechosa.
con herramientas y documentos de personas desaparecidas. Mientras tanto, el oficial Gutiérrez entra en la casa de Turner en busca del prisionero fugitivo, pero cae en una trampa del dueño de la casa. Cale empuja un estante en la sala y descubre otro pasaje secreto. El ruido que escuchó antes proviene de ahí. El chico baja las escaleras, inspecciona el sótano, pero de repente las tablas bajo sus pies ceden y se cae. Cale se encuentra en una especie de pozo y se percata de lo que hay a su alrededor. Al borde de su resistencia, el chico sale de la trampa y continúa caminando hacia el sonido. Finalmente, encuentra a su madre atada. Cale corta la cuerda con unas tijeras de podar. Pero se produce una pelea. Robert ataca de nuevo y casi acaba con Cale, pero en el último momento su madre toma una herramienta y se defiende. El chico aprovecha el momento y hiere a Turner con las tijeras de podar. Luego lo empuja al pozo. Cale y su madre escapan de la guarida. Pronto la policía llega a su casa para cortar el brazalete del chico y liberarlo antes de tiempo. Finalmente, Cale puede salir más allá del jardín, y ahora nada se interpone en el camino de su romance con Ashley. Bueno, excepto por Ronnie, que ahora nunca suelta su cámara de video. Déjanos un comentario sobre lo que harías si estuvieras castigado durante 3 meses, sin una consola de juegos o sin tu música favorita. Además, no olvides darle me gusta a este video y suscríbete al canal para ser el experto en películas entre todos tus amigos.